Hoy es 23 de julio y es día de San Juan Casiano. Y para este episodio está conmigo el padre Roberto Funes y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido, padre, otra vez. Muchas gracias. Hola, buen día, Mariel, y a todos nuestros amigos que participan en el podcast, que se conectan también a este deseo de acercarnos a la vida de los santos. Hoy, Mariel, queremos hablar de esta personalidad que se llama Juan Casiano, y hay una parte que tenemos que explicar de él porque en el calendario católico romano San Juan Casiano ha entrado últimamente, y sirva este podcast para explicar un poco acerca de cómo entra un santo también en el calendario litúrgico. Bueno, pues explicarles a todos nuestros amigos que la fe católica ha tenido siempre considerado la intercesión de los santos. Evidentemente, a la primera que se venera como santa es a la Santísima Virgen María, pero ya también la misma comunidad católica se saben los santos, como lo decimos en las cartas o como lo leemos en las cartas católicas. San Pablo se dirige a los santos. Los católicos sabemos que la santidad única es la de Dios y que ésta se participa en quienes viven virtuosamente el llamado que Jesús nos hace a la fe, a la esperanza, al amor. Y en la antigüedad, los santos no tenían más que un camino, digamos así, para poder ser reconocidos como tales, y era la veneración de la iglesia. Entonces, la veneración de la iglesia le daba culto a la Santísima Virgen María y a los mártires. Era un criterio, digamos, unánime de consideración de alguien como santo que hubiera muerto por la fe. Con el paso del tiempo y después del Concilio de Trento, la Iglesia Católica empezó a reconocer algunos elementos de santidad que tenía que aprobar oficialmente. Y entonces aquí surgen algunas cuestiones. La Iglesia ya se ha difundido por todo el mundo y es difícil que todos los cristianos escuchen las mismas historias y conozcan a los mismos santos. Y es por eso por lo que en algunos lugares se reconoce como santos a algunas personas y en otros lugares se les desconoce. Este es el caso de Juan Casiano. Ha sido venerado en la iglesia local en donde él vivió en el Oriente, pero en los otros lugares de fe católica no era conocido. Eran conocidas sus obras, pero no era conocido un culto. Entonces, con las reformas del Concilio Vaticano II, se hizo una lista oficial de santos. Y entonces, aunque los calendarios a veces difieren porque hay muchísimos para cada día, la lista oficial de los santos está en un libro que está editado por el Vaticano. Se llama Martirologio Romano. Este libro, al inicio, eran unas actas de mártires, como su nombre lo dice, martirologio, por esta referencia que te digo, que al inicio los santos eran todos los que pasaban por el martirio. Pero con la sabiduría que la iglesia va alcanzando con el paso de los siglos, en el martirologio van apareciendo también santos que no derramaron su sangre. Y entonces en esta lista oficial encontramos sí a Juan Casiano o San Juan Casiano como parte de los santos católicos de la iglesia. Está oficialmente reconocido ahí para este día 23. Y digamos, con esta presentación se aclara por qué en algunos lugares, me parece que creo que en la Wikipedia dicen, no es un santo católico. Hay que decir, estrictamente, lo que ocurrió es que no siempre fue venerado en la Iglesia Católica, pero que con las reformas ya está
siendo parte de los santos que oficialmente la Iglesia reconoce. Y con esta, digamos, larga introducción, ya podemos entrar a hablar de la historia y de la vida de San Juan Casiano, si te parece, Mariel. Él está en la época del siglo IV más o menos, nace cerca del año 360. Tenemos muy pocas noticias de su vida porque nos quedan más sus obras y en ellas tenemos prácticamente muy pocos documentos acerca de dónde estuvo él viviendo y dónde nació. Sabemos que sería más o menos de la zona de la actual Rumania y que provenía de una familia con un cierto bienestar. Y hacia el año 380 o 90, entonces más o menos a los 20 o 30 años, dejó su familia y se marchó caminando con un amigo suyo que también tenía deseo de consagrarse a Dios y se fue a vivir a Palestina, en donde fue recibido en un monasterio en Belén. Allí realiza una buena parte de su vida y como era un hombre muy culto, porque en Rumania había recibido una formación clásica completa y había tenido acceso a los idiomas, en su monasterio en Belén, su superior lo manda como emisario a Egipto. Entonces, él no estaba muy contento con la orden que le dieron de irse a Egipto a investigar la vida de los monjes en Egipto, porque en Belén los monjes que existían en aquel tiempo no tenían unanimidad de criterios para vivir la vida comunitaria. Y entonces mandan a San Juan Casiano, sabiendo que es un hombre culto y es un hombre que sabe leer y escribir a la perfección y que puede entender a los monjes de Egipto, para investigar cómo vivían los monjes en el desierto en Egipto. La vida que los primeros cristianos vivieron para dedicarse a Jesús tuvo evidentemente en la consagración sacramental de los sacerdotes como una figura importante, pero también en los monjes que se retiraron, así como San Juan Bautista y como Elías vivieron en el desierto. Él se fue al desierto de Egipto e hizo 2 viajes en los cuales reportó en unas obras cuál es la vida y cuál es la espiritualidad de los primeros monjes creyentes, de los primeros monjes cristianos que vivían ahí en Egipto. Del segundo viaje no se tiene noticia de que él haya vuelto, y por lo tanto San Juan Casiano es importantísimo porque sus obras sí que se guardan, y él tiene, digamos, 2 obras principales, que son uno llamado Instituciones, y en el cual narra, digamos, la vida de los que eran cenobitas, y es conocido como Las Instituciones. Y el otro libro que realizó para sintetizar la vida de los monjes es el que se llama Las Colaciones, que en realidad eran una colación, pues ya en español significa cuando vamos a comernos algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre la comida y la cena, los nutriólogos nos recomiendan una colación. Bueno, pues esta palabra viene del latín colationes, que significa un refrigerio. Y entonces Casiano hablaba con los monjes en las colaciones. O sea, ellos estaban orando y él estaba ahí, pues yo vine aquí a investigar,
pero pues no se podía poner a investigar mientras ellos oraban. Entonces, narró la espiritualidad de los monjes cuando ellos le permitían hablar con él. Y esta es una colección de las charlas con las que San Juan Cassiano dio a conocer la vida y la espiritualidad de los monjes. Es un clásico de la literatura católica leer las colaciones de San Juan Cassiano. Si nuestros amigos las quieren encontrar, me parece que en la editorial Real están editadas y son 3 tomos grandes de las charlas que tiene Juan Cassiano con los monjes de aquella época, especialmente con algunos que le permitieron este acercamiento, sencillamente para hablar con brevedad de lo que él aporta. A nuestros amigos oyentes seguramente les sonará la palabra discernimiento. Es una palabra que el Papa Francisco utiliza mucho y que en la Compañía de Jesús, por herencia de San Ignacio de Loyola, ha sido una práctica constante en los ejercicios espirituales. Pues ya San Juan Cassiano aportó en las colaciones una cosa semejante al discernimiento y él le llamó diácrisis, que bueno, está escrito en griego y significa pues una separación para poder encontrar cuál es el bien que Dios me concede hacer en una disyuntiva. El creyente debe hacer una separación. Obviamente hay que separar lo bueno de lo malo, y ahí se ve claramente que Dios no me puede pedir lo malo, pero entre las cosas buenas también hay que hacer diácrisis, separación, y hay que ver cuál es la cosa buena o la más buena para mí en este entorno. Y Juan Cassiano aportó esta, digamos, fase de la espiritualidad ya en el año 360, mucho antes de que San Ignacio de Loyola lo pusiera en los ejercicios, que ya también pues lo popularizó, digamos así, pero que se debe a una tradición en la Iglesia muchísimos siglos antes y que en Cassiano podemos encontrar un gran representante. Y una última cosa que les comento a nuestros queridos oyentes de la vida de San Juan Cassiano es acerca de la lucha ascética que él promueve o relata, promueve entre sus lectores y relata de cómo vivieron los monjes en Egipto. Fue los logismoi, que son, podríamos decir así, pensamientitos o ideas que se le vienen uno a la cabeza, ¿verdad? Y entonces, con el discernimiento, los pensamientos que un creyente se le vienen a la cabeza, tiene que separar cuáles son los pensamientos que le vienen a la mente de logos, que son entonces relacionados con el logos de Dios. En el principio del Evangelio de San Juan, el verbo se le llama logos. Y entonces San Juan Cassiano dice, los pensamientos, logismoi, hay que ver si vienen verdaderamente del logos, o sea, si vienen verdaderamente de Dios. Y esos son los que me hacen el bien y me dejan en paz. En cambio, los otros pensamientos que me perturban son tentaciones y estos hay que rechazarlos. ¿Cómo se rechazan? Con las letanías y las jaculatorias. Y esta es una de las también aportaciones de Cassiano a la espiritualidad. Nos narra cómo los monjes con las jaculatorias alcanzan a rechazar esos otros pensamientos que acechan el alma cristiana para cautivarla con placeres, para distraerla de su creador y para que no cumpla la misión a la que está llamado. Bueno, pues la vida de San Juan Cassiano está, digamos, rodeada de estos viajes y la Iglesia lo venera precisamente por esta aportación
a la que todos podemos acceder. Ojalá que nuestros queridos oyentes se hagan también devotos de San Juan Casiano y sobre todo que pues seamos como él, fieles en la obediencia, aunque les cueste trabajo. A él le costó trabajo ir a Egipto, pero tuvo un gran fruto para toda la cristiandad de esa obediencia y aportó para todos un conocimiento que de otra manera no hubiéramos tenido al alcance. Pues muy bien, Mariel, esta es la vida de San Juan Casiano. Como siempre, invoquémoslo. San Juan Casiano, ruega por nosotros.